Y saludamos de inmediato a quienes son parte también de este radioanálisis, además en enero. Ya pronto vamos a cambiar algunos horarios en febrero, le estaremos contando antes de finalizar la semana. Así que saludamos hoy a Benjamín Sáez, sociólogo e investigador de la Fundación Sol. Benjamín, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, un gusto saludarte, Diana. Igualmente, bueno, lo hemos dicho durante todo enero y ayer, claro, fue el paso final, que era esta revisión en tercer trámite de el proyecto de pensiones. Luego sabemos sí de diferencias desde el proyecto original hasta el último comillas acuerdo, que es lo que mencionó la autoridad, tanto como algunos integrantes de oposición, respecto de cómo quedó esta reforma. Claro, podemos ir desglosando, también es parte de la intención posterior ya a esta votación que da luz verde en definitiva a la iniciativa, entregando algunos antecedentes duros para entenderla en sí, pero de alguna manera analizar también los alcances y contextos. Quizás una primera mención más en general, Benjamín, cerrando lo que ha sido todo este ciclo, 2 años aproximadamente, en este bloque las pensiones han sido uno de los temas primordiales que ustedes como fundación han estado mirando y bueno, compartiendo con la radio, viendo insumos no solo de lo que ha sido la historia de este sistema en Chile, sino que también observando lo que sucede en otros países del mundo. ¿Qué dirías en este cierre de lo que ha sido el debate, por lo menos hasta ahora? Algunos puntos dicen que se van a retomar más adelante, pero podemos ver si nos alcanza el tiempo también para hablar de alguno de esos puntos. Sí, bueno, quizás lo más relevante acá, ¿no? Es que a ver, esta reforma efectivamente va a mejorar las pensiones, ¿no? De personas que hoy en día, bueno, la va a hacer con cierta gradualidad. Entonces quizás podemos después hablar de eso. Ujú. Lo que sale hoy, digamos, va a beneficiar a menos personas que lo que ingresó, en cierta forma, ¿no? Con una gradualidad mayor en cierto sentido. Y lo que vemos acá es que se está cumpliendo una suerte de deuda histórica con las personas jubiladas, ¿no? de Chile, pero al costo, ¿no? de eh, tener que pagar también a los dueños del capital, ¿no? A las administradoras de fondos de pensiones, ¿no? Con una mayor cotización. Recordemos que inicialmente en esta reforma no se agregaban puntos de cotización adicional a las cuentas individuales, Mm. ¿no? Incluso con la reforma que se discutió anteriormente en el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Habían 3 puntos que iban a capitalización individual, pero que no podían ser administrados por las mismas AFP, ¿no? Lo que vemos acá en esta reforma, luego de todo este periodo de discusión en el cual llevamos, al menos desde que se presentó este proyecto, más de 2 años, ¿no? Finalmente lo que vemos es que con el proyecto no se está avanzando en no más AFP, Ujú. que es como lo que ha sido la demanda, ¿no? Sentida de la ciudadanía al observar los resultados de este fondo, de este sistema de pensiones, que no está funcionando, no está dando el ancho para lo más importante que existe un sistema de pensiones, que es para pagar pensiones. Entonces ese es un punto que acá, para poder mejorar las pensiones, que también quizás este otro punto relevante de esta reforma, se reconoce que la única manera de poder hacerlo es mediante mecanismos de solidaridad, ¿no? Debido a que gran parte de la mejoría inmediata de las pensiones, ¿no? Va a derivar de este nuevo seguro social, ¿no? Que va a tener hasta un cierto punto un componente de seguridad social, hasta un cierto punto, porque recordemos que también es un componente que se va a extinguir en el tiempo, ¿no? Luego de 20 años de operando esta reforma. Por lo tanto, de este 1,5, ¿no? Que viene de alguna manera a cubrir contingencias, a mejorar estas pensiones, ¿no? Va a ser un componente de seguro social que se va a ir extinguiendo en el tiempo, ¿no? Así quizás el bono tabla, ¿no? Que es este destino del 1%. Y por lo tanto va a ser un componente exiguo, que va a permitir subir las pensiones ahora, que se va a extinguir en el tiempo, ¿no? Y que de una u otra manera viene a ser un respirador artificial para permitir, ¿no? Que ahora las administradoras de fondos de pensiones administren más puntos en cuentas individuales
que es lo que administraban antes de la reforma. Y lamentablemente, debido a los resultados de la rentabilidad, lo que sabemos es que un aumento en las cuentas individuales no se va a reflejar, ¿no?, en una mayor pensión, debido a las caídas en la rentabilidad. Incluso si todos los puntos adicionales, ¿no?, este 7%, Ujú. fuera a directo a capitalización individual, aún así, en los próximos 20, 30 años, las pensiones que las personas estén obteniendo, ¿no?, van a tener un resultado que va a ser peor que el de las personas que se están pensionando hoy debido a la caída histórica en las tasas de rentabilidad que se proyecta en el futuro que se van a mantener. Por lo tanto, la única explicación para que acá, en un sistema que no está pagando buenas pensiones, que no está entregando buenas tasas de reemplazo, recordemos que quienes le echaron benzina a este sistema, ¿no?, y cotizaron entre 35 y 40 años, hoy en día están obteniendo menos de un tercio de lo que era su remuneración al momento de trabajar. Por lo tanto, echándole más benzina a este mismo sistema, ¿no? No vamos a tener mejores resultados. Por lo tanto, y con esto cierro, Diana, disculpa que me alargue, No, no. pero lo Ujú. único que genera esta cotización adicional a las cuentas individuales, en realidad lo único que es una moneda de cambio, ¿no?, para permitir saldar esta deuda de arrastre y poder mejorar en alguna cantidad, ¿no?, aliviar esta situación dramática que están viviendo las personas que hoy día se pensionan, no solo personas de bajos recursos, sino también personas que pueden haber tenido un buen empleo, ¿no?, o ser de clase media, ¿no? Personas, pensemos por ejemplo, profesores, profesoras, o personas que tienen alguna ocupación profesional, ¿no?, y que al momento de pensionarse pasan a estar en la pobreza. Entonces, en cierta forma, se mejoran las pensiones, pero haciendo crecer, ¿no?, y manteniendo este sistema basado en cuentas individuales que lamentablemente es muy útil para el mercado de capitales, pero no para pagar pensiones, que ese es nuestro principal problema y en ese sentido estamos postergando una nueva crisis, una nueva reforma para los próximos años. Claro, bueno, está este dato, ¿no?, del 7% que queda con cargo al empleador, que se suma al 1,5%, que ya aportan al seguro de invalidez y sobrevivencia alcanzando un 8,5%. Se implementa con gradualidad de 9 años, pudiendo extenderse a 11 según esta evaluación de recaudación de la ley de cumplimiento tributario. Benjamín, bueno, también entiendo que ustedes querían hacer alguna mención sobre la tasa de reemplazo. Claro, la tasa de reemplazo, bueno, es este indicador que se refiere Ujú, fundamentalmente a qué porcentaje de tu remuneración cuando tú trabajabas estás obteniendo como pensión ujú. al momento de jubilar. Y ese es el problema de este sistema. A veces se dice que este sistema de cuentas individuales en realidad es bueno para personas que tienen mayores ingresos, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es que incluso personas que pueden haber tenido una mayor remuneración o mayores niveles de cotización, en términos proporcionales, ¿no?, lo que reciben de su salario, significa un tremendo cambio en su estilo de vida, ¿no?, en lo que pueden abordar, digamos, en términos de gasto cotidiano, ¿no?, las cosas que se pueden comprar, ¿para qué decir otras cosas? Es decir, acá estamos hablando, y es algo a lo que nos hemos acostumbrado lamentablemente en esta discusión, estamos hablando sobre las jubilaciones con criterios de sobrevivencia, ¿no? Estamos hablando de poder superar la línea de la Mm. pobreza, ¿no? Estamos muy lejos un debate, que es lo que uno esperaría de un debate de la jubilación, que sea un debate de mejorar la calidad de vida, de descansar, de disfrutar, ¿no? Que es lo que uno esperaría que tenga el debate de personas que han aportado toda su vida laboral a un sistema de pensiones. Y sin embargo, lo que vemos es una realidad muy distinta. Como te comentaba, quienes cotizaron entre 35 y 40 años, que es casi una carrera laboral Claro. completa, ¿no?, y se pensionaron en el 2023, obtuvieron como porcentaje de su salario menos de un 33%, ¿no? Quiere decir que si tú tenías una remuneración, digamos, alrededor del 1.000.000 de pesos, por dar un caso, ¿no?, al momento de llegar a pensionar, lo que va a obtener como tasa de reemplazo de este sistema, ¿no?, apenas está superando los 300.000 pesos, no está en torno a esa cifra. Es decir, muy alejado, ¿no?, de lo que pueda ser la realidad. Ahora, obviamente ningún sistema de pensiones, o es muy difícil, ¿no?, que un sistema de pensiones pueda llegar a un pago del 100%, ¿no? Sin embargo, existen estándares, existe lo que se conoce, y esto es muy importante, como beneficio definido, ¿no? Porque, ¿por qué existe esta noción de tasa de reemplazo?
por qué en el caso del debate de pensiones en Chile tenemos que discutir sobre la mortalidad y las pensiones, es decir, cómo este sistema de cuentas individuales nos lleva a discutir hasta cuándo le alcanza el dinero ahorrado a una persona, ¿no? Durante su vida y si le alcanza o no antes de de que vaya a fallecer. Ese es el debate que tenemos acá de pensiones, es si superamos la línea de la pobreza o no con la pensión Mm, garantizada universal, ¿no? Como decía una parlamentaria, me parece que fue, esto de que se creen un poco que este beneficio es casi para vacacionar, ¿no? Como si fuera algo muy fuera de toda lógica, ¿no? Que un beneficio de este tipo, que es una pensión, ¿no? Básica para personas que eh, ya llegan a una edad de jubilación, ¿no? Le pueda permitir más cosas que solo sobrevivir. Recordemos que esta pensión garantizada universal hoy día tiene un valor cercano a los 224.000 pesos, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona hoy en día con 224.000 pesos sí, en términos de su reproducción vital cotidiana? Son muy pocas cosas. Pensemos que si gastara 5.000 pesos en comer al día, ya está gastando claro. 150.000 pesos, Sí. ¿no? Si a eso le sumamos el pago de algunas cuentas, 44.000 pesos, y algunos medicamentos, 30.000 pesos más y se acaba la pensión, ¿no? Entonces, ni siquiera acá estamos considerando la compra de vestuario, ¿no? De reparaciones de la vivienda, ocio, esparcimiento, en fin, una alimentación, digamos, saludable, porque con 5.000 pesos También al tiene día otro tampoco que costo. se pueda tener, claro. Entonces, Ujú. lamentablemente estamos en ese debate y ahí es donde justamente vemos que no es solo un problema de personas de bajos recursos, sino que también personas que tienen mayores ingresos y logran cotizar 40 años en el sistema, tienen que prácticamente seguir trabajando al momento de jubilar o buscar formas de solución alternativa para resolver su vida, porque prácticamente caen, ¿no? a la línea de la pobreza solamente por el hecho de jubilar. Y eso es una situación que afecta tanto a las personas de bajos ingresos como de altos, porque tiene que ver con la rentabilidad o el retorno que están entregando los fondos a las personas. Y si uno hace este ejercicio y considera elementos como las comisiones que pagan las personas, ¿no? De lo que se ha aportado, de lo que tienen las personas en su fondo, ¿no? Prácticamente 66 de cada 100 pesos, 66 lo ha aportado la cotización de las personas, ¿no? Y el resto es la rentabilidad. Y ese porcentaje va a ir cambiando debido a que esta rentabilidad incluso va a ir bajando aún más. Mm, sí. Por lo tanto, es una forma de observar ¿por qué este sistema de cuentas individuales no da el ancho? Es decir, tanto para personas de bajos ingresos como de alto ingreso. Benjamín, nos quedan 2 minutos, pero quería mencionar, porque esta etapa final estuvo antecedida incluso por esta carta que enviaron aseguradoras norteamericanas al presidente Boric, donde hablaban de expropiación. Sabemos que esta es una industria que, como intereses, ha sido una de las variables importantes en el transcurso de las décadas o de los últimos años con distintos proyectos, de tocarla, de meter mano, por decir, de alguna manera, más allá de la transversalidad del mundo político que decía, sí, es urgente implementar modificaciones o incluso modificaciones más de fondo. ¿Qué poder comentar al cierre de eso? Sí, es muy relevante considerar que la mayor parte de las administradoras de fondos de pensiones hoy son empresas extranjeras y grandes empresas de seguros, ¿no? Son las compañías de seguros las que tienen un rol protagónico en esto. Y si vemos la experiencia de otros países, recordemos que Chile tiene un sistema excepcional y algunos de los países que lo siguieron en este camino y se devolvieron, ¿no? También han tenido que lidiar con la presión de estas empresas ya ahora en tribunales internacionales, debido a que otros países que tienen sistemas mixtos con AFPs o AFJPs, como le llaman en algunos lugares, AFAP en otros, ¿no? Son administradoras similares a las nuestras que operan también en esta lógica de grandes capitales financieros. Por ejemplo, en Colombia, ¿no? En Perú, lo que son las administradoras tienden a ser las mismas empresas. En el caso de Chile es muy importante la influencia, sobre todo de Estados Unidos, Ujú. en la administración de los fondos, ¿no? Hay tres grandes compañías de seguros, y esto sin contar lo que es el mercado entre comillas, de las rentas vitalicias,
donde ya vimos presiones, ¿no? En la discusión sobre los retiros, vimos discusiones sobre la posible demanda de empresas, ¿no? Como la aseguradora Ohio, ¿no? Demandas al Estado de Chile a tribunales internacionales por el incumplimiento de acuerdos bilaterales, ¿no? En este caso, lo que reclaman las aseguradoras es que el Estado, al otorgar puntos de cotización para que administre otro ente, ¿no? Finalmente les está perjudicando en lo que entienden es su potestad de negocio, ¿no? Que son la administración de cuentas individuales, ¿no? Hoy en día, de todo el sistema de pensiones de cuentas individuales, ¿no? Este tremendo fondo que invierte en Chile, en el extranjero, en banca, en grandes empresas, ¿no? De 100 pesos de ese fondo, ¿no? Podemos decir que más de 66, ¿no? Casi 67 pesos los administran tres grandes compañías de seguro que tienen AFP en Chile, ¿no? Como son Prudential, MetLife y Principal, ¿no? Que son tres grandes aseguradoras a nivel mundial y estadounidenses, Mm. ¿no? Y que tienen AFP Habitat, ¿no? Que es controlada por Prudential y por la Cámara Chilena de la Construcción, Provida, que es controlada por MetLife, y AFP Cuprum, que es controlada por Principal, ¿no? Solo Habitat no tiene casi o sobre un 27% de la administración de las cuentas individuales, es uno de los principales actores, ¿no? De las cuentas individuales, y hemos visto también cómo son muy activos en redes sociales, ¿no? En Sí, pues con campañas las también, campañas. Mm. correcto, y tienen una campaña muy activa en redes sociales con el hashtag El resto es fake. Nosotros todo el tiempo los vemos ahí participando directamente del debate público en un debate que tiene consecuencias directas en el bolsillo de los dueños de estas empresas, ¿no? Debido a que eh, impacta directamente en los fondos que potencialmente pueden administrar o no. Mm. En ese contexto, no solo por la presencia de las empresas norteamericanas, sino que también toda la influencia del capital nacional, ¿no? Y lo que hemos visto que hoy en día está un poco más regulado, pero sigue ocurriendo, que tiene que ver con el financiamiento de las campañas, ¿no? Y los aportes que hacen las empresas a las campañas políticas, pero también tiene que ver con la poca regulación que existe entre pasar del mundo público al mundo privado y la enorme cantidad de legisladores y personas que han ocupado cargos, autoridades, que han sido o están en listas para ser electas o electos directores de las administradoras de fondos de pensión. Por lo Sí. tanto, es también un debate totalmente capturado porque parte del sistema político participa también de este negocio. Benjamín Sáez, agradecemos. Es una primera impresión en todo caso, va a estar marcando igual las próximas semanas este debate. Sociólogo, investigador de la Fundación Sol y además que aprovechamos de agradecer a través tuyo, Benjamín, todo este ciclo. Hacemos ahí algunas modificaciones horarias en febrero, así que esperamos nos reencontremos pronto y aprovechar entonces de como siempre, agradecer esta disposición de conversar en más detalle algunos de los temas de la contingencia nacional. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Saludos. Saludos y nosotros cerramos también esta primera edición de inmediato para luego dar paso a Semáforo con Antonella Esteves. Solo aviso, hoy jueves 30 a las 19:30 horas despedimos, a propósito de cierres de ciclo, el primer mes del 2025 junto a Horacio Salinas, obvio destacado compositor, intérprete, director artístico de Inti Illimani Histórico, quien en Sala Máster junto a Romilio Orellana, otro destacado guitarrista clásico chileno y considerado uno de los músicos más importantes y relevantes de América Latina. Concierto, dúo de guitarras, experiencia única. Hoy, 19:30 horas, acá en Sala Máster. Gracias al equipo, Francisco, Jaime, Tania, Elías, Augusto y de Chile TV. En mi caso, vuelvo acá a las noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Buen día. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó